Buenos días, muchas bendiciones. Vamos a continuar con nuestra lectura del libro de Éxodo y vamos a empezar ahora con el capítulo 33 que nos habla sobre la presencia prometida de Dios. Quiero empezar haciendo aquí una diferencia entre lo que es la presencia de Dios y la omnipresencia de Dios. Uno de los atributos de Dios es su omnipresencia. ¿Qué significa esta palabrita? Significa que Dios está presente en todas partes. Dios está en el cielo, Dios está en la tierra, Dios está a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en lo ancho, en lo profundo. Dios está en todos lados. Entonces, esa es la omnipresencia de Dios. Y la presencia de Dios, bueno, ¿cómo explicarla? Dios no está limitado por el tiempo y el espacio. Dios está en todos lados. Dios lo sabe todo. Dios es omnipresente, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, que son los atributos de Dios. Entonces, los seres humanos, desde el momento de la caída de Adán y Eva, estamos sujetos a leyes físicas, estamos sujetos al tiempo y al espacio. Desde la caída de Adán y Eva, los seres humanos ya no somos eternos. ¿Esto qué significa? Que el tiempo o el reloj empezó a correr. Entonces, por eso nosotros tenemos un pasado, un presente y un futuro. Pero es una manera de que nosotros entendamos el significado de nuestra vida o de nuestra existencia aquí en la Tierra. Estamos también limitados al espacio. O sea, nosotros no podemos estar en dos lugares al mismo tiempo. Estamos únicamente aquí. Mientras que Dios tiene ese atributo. Dios está en todo lugar, en todo momento, en todo tiempo. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, y quiero aclarar esto porque lo vamos a ver aquí específicamente en lo que está sucediendo en el desierto, en el tiempo del Éxodo. Cuando hablamos de la presencia de Dios, estamos hablando de la presencia específica de Dios en un momento y en un tiempo determinado. O sea, aquí son dos características, el tiempo y el espacio. Cuando la presencia de Dios se manifiesta en un tiempo y en un lugar determinado, estamos hablando de que Dios se presentó. ¿Por qué traigo esto aquí o trato de explicarlo primero? Porque vemos que Moisés le dice a Dios lo siguiente. Moisés respondió en el versículo 15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y esta es la respuesta que que Moisés le da a Dios cuando él le dice en el versículo 14, mi presencia irá contigo y te daré descanso. La presencia de Dios se manifestaba a través de una nube o de la apariencia de una nube durante el día y en la noche como una columna de fuego, una antorcha de fuego. Recordemos que estamos aquí en el tiempo del Antiguo Testamento. Nosotros ahora, al día de hoy, estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Es decir, el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Esto significa que ya no tenemos que ir a un lugar específico, como antes el pueblo que tenía que ir a adorar específicamente a donde estaba el tabernáculo para tener o para recibir, para saber que la presencia de Dios estaba allí. En la antigüedad, Dios se manifestaba específicamente en lugares específicos a ciertas personas. No se revelaba ante toda la gente. Es decir, había como intermediarios y lo vemos aquí desde Moisés, que fue prácticamente el intermediario entre Dios y el pueblo. Después están los profetas. Dios le hablaba a los profetas y los profetas le hablaban al pueblo lo que Dios les quería decir. Entonces, en la antigüedad era así. Y la forma en que se manifestó aquí durante el Éxodo fue de una forma visible también porque recordemos que era la necesidad que el pueblo tenía en ese momento. Era la forma en que el pueblo podía comprender mejor la existencia de Dios, porque venían de una esclavitud de 400 años donde ellos vivían en un país en donde había mucha idolatría y los hombres, los egipcios, tenían sus estatuas, sus ídolos en forma de animales o en forma de diferentes cosas y los veneraban y los adoraban. Entonces, en el tiempo en que el pueblo de Israel se forma como una nación en el desierto, ellos necesitaban humanamente tener una cierta estructura. Por eso, de cierta manera, debemos comprender por qué ellos dijeron, hagamos un becerro, o Aarón hizo un becerro y el pueblo lo adoraba. Había una necesidad de ellos, comprensible de cierta manera, porque de generación en generación habían estado acostumbrados a que los dioses se podían ver literalmente. Entonces, esta era una forma en la que Dios se podía manifestar su gloria y el pueblo podía ver, oh, ahí está Dios. Y así literalmente era. Porque aquí nos explica de que cuando se construyó el tabernáculo, Moisés entraba al tabernáculo
Y sobre el tabernáculo, que era la iglesia rodante o el edificio que se movía, el edificio móvil, el tabernáculo se movía, era una carpa que se movía. El pueblo sabía que Dios estaba allí porque encima del edificio donde se construyó el tabernáculo siempre había durante el día una nube y durante la noche una antorcha o una columna de fuego. Entonces eso simbolizaba la presencia de Dios. Y era tanto así que el pueblo no se movía, y esto está en los capítulos siguientes y también lo vamos a ver más adelante en otros libros. El pueblo no se movía si la nube no se movía durante el día. Si la antorcha en la noche no se movía, el pueblo no se movía. Entonces, prácticamente eso simbolizaba la presencia de Dios. Entonces, por eso Moisés le dice, porque hay unos versículos antes Dios le dice, voy a mandar a mi ángel delante de ti y voy a sacar a los amorreos, a los CBD, ¿cómo es? A los amorreos y a todas las demás tribus, ¿no?, que estaban en Canaán, los voy a sacar delante de ti. Aquí está. En el capítulo 2, el versículo 2 del capítulo 33 dice, yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Espero que usted se recuerde de todos estos nombres raros que cuando vimos el Génesis yo les decía, téngalos en mente porque más adelante los vamos a ir viendo. Todas estas tribus que estoy mencionando acá son tribus descendientes no de Sem, sino de Cam, que fue el hijo que fue maldecido pues por su padre Noé. Tenga esto presente porque esta es parte de la historia y desde allí inicia toda la historia del pueblo de Israel y de la tierra prometida, y vamos a seguir viendo este concepto en los demás libros también. Entonces, dice Dios que va a mandar su ángel, pero aquí Moisés le dice, pues yo no quiero que mandes tu ángel, yo quiero tu presencia. Mire, Moisés no se conformaba con el ángel de Dios, sino que él quería a Dios mismo. Por eso Moisés le dice, no, es que si tu presencia no va conmigo, pues no nos saques de aquí, nos quedamos aquí. Pero yo quiero tu presencia. Qué bonito mensaje nos da Moisés. No nos conformemos con menos de Dios. No nos conformemos con que nos hable otra persona de Dios. No nos conformemos con que sentimos la presencia, pero solamente cuando vamos a la iglesia, en ese lugar. No nos conformemos a que únicamente podemos adorar cuando el grupo de la alabanza está entonando las melodías. No nos conformemos. Nosotros mismos tenemos que sentir la presencia de Dios. No esperemos intermediarios. No nos conformemos con menos. Que la presencia de Dios siempre esté con nosotros y nos acompañe a donde quiera que vaya. Y ahora eso es posible porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. No necesitamos intermediario. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, está aquí dentro de nosotros. Lo que tenemos que pedirle a Dios es que se manifieste, que su presencia se haga manifiesta en nosotros, que lo podamos sentir, que lo podamos palpar, que Él nos hable directamente, que Él nos abra nuestro entendimiento, que cuando leamos la Biblia esas palabras salten hacia nosotros porque son palabras vivas y podemos sentir su presencia. No hay acepción de personas. Hay otra parte aquí que quiero también resaltar, donde dice que en el versículo 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera a su compañero. Más adelante dice en el versículo 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Mira, aquí son otros dos versículos contradictorios, se puede decir, pero la explicación, la explicación que yo he encontrado en los diferentes estudios que he leído y que he escuchado sobre este tema, es que con quien hablaba Moisés cara a cara era con Jesucristo, porque Jesucristo es como la cara de Dios físicamente para el hombre, ¿no? Entonces quien se le presentaba y con quien él hablaba era con Jesucristo. Pero a Dios directamente, por eso dice, nadie le ha visto jamás, porque el que lo mira se va a morir. Entonces otros dicen, entonces ¿con quién era que hablaba Moisés? Entonces, pues hablaba como a su compañero, con Jesucristo. Sin embargo, aquí hay una parte, mire, yo me imagino este pasaje, si usted lo leyó, trate de imaginarlo hasta donde le alcance la imaginación, porque dice que te voy a mostrar mi gloria. Entonces está Moisés en el monte de Sinaí, está arriba, entonces le dice, ¿sabes qué? Te voy a mostrar mi gloria, pero mi cara no la vas a poder ver porque si la miras te vas a morir. Entonces Dios pasa y le dice, te voy a esconder en una hendidura, en un huequito de la montaña, y entonces yo con mi mano yo te voy a tapar y hasta que yo haya pasado te voy a mostrar la espalda. Entonces yo trato de imaginarme esa escena y yo digo, a veces quisiera imaginarme cómo será Dios, ¿no? ¿Qué forma tiene Dios?
Dios tiene forma humana, Dios es grandote, Dios es chiquito, o sea, porque Jesucristo ya bueno, no lo hemos visto, pero sabemos por fe que se hizo hombre, entonces humanamente tiene la forma de un hombre. Pero Dios, el Espíritu Santo también sabemos de por sí, es espíritu, o sea, es un espíritu. Entonces, no se puede tocar, no se puede palpar, es espíritu. Pero ¿y Dios? ¿Cómo es la esencia de Dios? O sea, ¿cómo va a ser ese momento en que podamos ver su gloria, dice aquí, manifestada? Y mire, y cada vez aquí que Moisés iba y se presentaba ante Dios, sea que hablara con él cara a cara, o con Jesucristo, o sea que hablara con Dios, pero que Dios no le mostrara su cara directamente, no que únicamente el resplandor de su gloria. Cuando él bajaba también, creo que es en este capítulo, sino en los que siguen, dice que cada vez que subía al monte y hablaba con Dios y regresaba de hablar con Dios, la piel de su rostro resplandecía. O sea, no, yo no me puedo imaginar cómo es Dios. Tal vez lo más que alcanza mi imaginación es como una luz enceguecedora, o sea, una luz tan fuerte, más fuerte que la luz del sol, que cuando uno ve directamente, usted, si no lo ha intentado, o seguramente cuando era niño lo intentó, ahora de adulto quizá no, pero cuando era niño más de alguna vez intentamos quedarnos viendo así al sol directamente hasta que el sol nos cegaba y entonces empezábamos a ver rojo o a ver puntitos porque nos cegaba esa luz. Entonces a veces yo trato, justo ahora que estaba leyendo estos versículos, yo imaginaba a Dios, lo más que yo puedo imaginarme a Dios es como una luz tan brillante, demasiado brillante, pero es una luz que no daña, es una luz que uno puede estar viendo constantemente y entonces esa luz, cuando nosotros estamos lo suficientemente consagrados a Dios, esa luz se refleja en nosotros, como se reflejaba en el rostro de Moisés, que dice que su rostro brillaba. Eso es maravilloso. Qué bonito sería que cuando las personas nos vieran, digan, pero es que ¿qué tiene esa persona? Quizá literalmente ahora no pueden ver que brilla en nuestro rostro, ¿verdad? Pero que haya algo dentro de nosotros, que salga de nosotros, que sea tan fuerte y tan poderoso que los demás lo puedan ver, que ese Espíritu Santo que mora dentro de nosotros quizá está deseando salir y manifestarse a otras personas, pero nosotros este cuerpo físico no se lo permite porque vivimos en pecado, porque no le servimos lo suficiente, porque no le obedecemos, porque no le buscamos lo suficiente. Pero qué bonito sería que los demás puedan ver el rostro de Dios en nosotros, o que los demás puedan ver la imagen de Jesucristo a través de nosotros, ¿verdad? Se oye tan bonito, pero por eso es que tenemos que esforzarnos para llegar a ser de la estatura del varón perfecto, como habla en el Nuevo Testamento, para llegar a ser como Cristo, para llegar a ser como decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Wow, ¿verdad? Que Dios nos ayude a llegar a ese nivel, ¿verdad? Bueno, voy a avanzar. En el capítulo 34 ya habla del pacto de Dios renovado y aquí quiero leer algo más. Mire, aquí ya pasó lo del becerro y ya otra vez Moisés se presenta ante Dios. En el versículo 8 del capítulo 34. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró a Dios. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y tómanos por tu heredad. Mira aquí Moisés le está pidiendo a Dios que perdone los pecados de él y del pueblo y que los tome por su herencia. Y Dios contestó, he aquí yo hago pacto. Dios contestó, he aquí yo hago pacto delante de todo tu pueblo. Haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo de delante de tu presencia al amorreo y al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y después continúa diciendo una serie de condiciones. Que no haga alianza con los moradores de la tierra donde los va a sacar, que no obedecen esto, y lo vamos a ver más adelante cuando lleguemos a Josué. Que derriben los altares de estas tribus, de estos pobladores. Que no se inclinen a otro Dios, porque Dios es celoso. Dice aquí, Dios es celoso, su nombre es celoso, Dios celoso es. Que no haga alianza con los moradores de aquella tierra, ni que tome a sus hijas para sus hijos, porque fornicando con ellas van a hacer que se inclinen a esos dioses. Todo esto que acabo de leer en resumen
Mire, aquí es donde se centra ese concepto del pueblo escogido de Dios. Israel es el pueblo escogido de Dios. Nuevamente, yo ya lo había dicho en otro de los videos, pero aquí estamos viendo el pacto de Dios renovado. Moisés le dice a Dios, tómanos por tu heredad. Queremos ser tu pueblo escogido. Queremos ser tu especial tesoro. Y Dios les dice, sí, ustedes van a ser mi pueblo escogido, pero guarda de hacer lo que yo te mando hoy. Y aquí le acaba de dar los 10 mandamientos y todos los lineamientos. Y le dice también, me tienes que obedecer solo a mí, no tienes que adorar a otros dioses, solamente a mí. Entonces, este concepto del pueblo escogido de Dios se aplica también al día de hoy para nosotros. Yo también soy un pueblo escogido de Dios porque yo le he dicho, Dios, escógeme, yo quiero ser tuya, yo quiero ser tu especial tesoro. Y Dios me dice, ok, tú vas a ser mi especial tesoro, yo voy a hacer maravillas en ti, pero guárdate de hacer esto, no adores a otros dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este es el concepto de ser escogido por Dios. Es un pacto. Dios por un lado, el pueblo por otro lado. Dios por un lado y yo por otro lado. Dios por un lado y usted por otro lado. Es una decisión bilateral. Dios no rompe su pacto porque Dios es fiel. Los que nos alejamos somos nosotros. Luego de esto instruye las fiestas anuales, que son fiestas que al día de hoy todavía el pueblo judío, como ellos se quedaron en el Antiguo Testamento, las siguen celebrando. Las tablas de la ley, nuevamente, Dios, después de que las quebró, pues nuevamente Dios le dice a Moisés que busque 2 piedras lisas y las vuelve a escribir. El día de reposo, ya había mencionado sobre eso, 6 días trabajarás, al 7º día vas a descansar. Las ofrendas para el tabernáculo, aquí dice, Dios le habla a la congregación y Dios le dice, tomad de entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová. Entonces, después en el versículo 20 en adelante dice, el pueblo trae ofrenda y menciona varias veces esta palabra, voluntarios de corazón voluntaria, ofrenda voluntaria. Y aquí solo quiero resumir es, Dios siempre, Dios no necesita de nosotros, Dios no necesita nuestro dinero. Pero es una forma en la que nosotros podemos adorar a Dios a través de nuestras ofrendas. Por eso es que son voluntarias. Dios no nos obliga. El que tenga el corazón voluntario, dice aquí, lo repite varias veces. El que quiera. O sea, no es una obligación. El mismo diezmo no es una obligación, es voluntario. Si usted quiere lo da, si usted no quiere no lo da. Porque muchas personas que están en el mundo, por ejemplo, dicen, no, yo no voy porque tengo que dar diezmo. Pues vaya a la iglesia, pero no de diezmo. O sea, si esa es la excusa, Dios prefiere que usted vaya y que no dé diezmo. O sea, si Dios no le va a hacer falta ese dinero. Pero no, utilizamos eso como una excusa. Los mismos cristianos muchas veces vamos al templo, pero no damos diezmo. Entonces, hay cosas que son de corazón. El pastor no le va a obligar a usted, es que si no da diezmo. Si usted quiere lo da y si usted no quiere no lo da. Hay algunos pastores que, pues sí, predican de eso. Hay que predicar sobre eso. Pero al final de cuentas es que nadie le va a poner una pistola a usted y le va a decir, mire, tienes que traerme el diezmo. Como los impuestos, ¿verdad? Que si usted no paga impuestos, pues hay sanciones por eso. Luego el llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Aquí Dios le da talentos a estos dos jóvenes hombres para que, dice, los ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Y ellos diseñan los adornos del tabernáculo. Entonces, bueno, si usted tiene cierta habilidad con sus manos, cierto talento, hay que pedirle a Dios también que nos dé, el Espíritu Santo nos ayude, ¿no? A que esos dones que Él nos ha dado los intensifique y pongámonos al servicio de Dios, por supuesto, en primer lugar. El mobiliario del tabernáculo, la construcción del tabernáculo. Aquí hay unas cosas que parecen como repetidas, que ya las vimos en los capítulos anteriores, pero aquí lo que se está haciendo es ya construyendo el tabernáculo en sí. En los capítulos anteriores era el diseño que Dios le estaba mostrando a Moisés y aquí ya vemos la ejecución del diseño. El capítulo 39, la hechura de las vestiduras de los sacerdotes, la obra del tabernáculo terminado, el tabernáculo, Moisés lo erige. Y en el capítulo 40, que con eso terminamos el libro del Éxodo, termina con algo que le estaba yo hablando hace unos minutos. El capítulo 40 de Éxodo, en el versículo 34, nos habla de la nube sobre el tabernáculo. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, aquí cuando ya estaba terminado, ¿no? Y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo llenaba.
Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Aquí se cumple lo que Moisés le pide a Jehová. Si tu presencia no va conmigo, no nos moveremos de aquí. Entonces vemos que Dios honra su palabra. Y la forma en que el pueblo se movía por el desierto era cuando la nube se movía durante el día y en la noche cuando la columna se movía. Si no se movía ni la nube durante el día o la columna de fuego durante la noche, el pueblo no se movía. Vamos a ver este concepto en los próximos libros, vamos a verlo más detalladamente para entenderlo un poquito más, cómo era que el pueblo se guiaba a través de la presencia de Dios. El mensaje que nos deja al día de hoy, es que le pidamos a Dios que su presencia siempre nos acompañe, que cada vez que decidamos hacer algo en nuestras vidas, movernos de un lugar a otro, tomar decisiones, que sea la presencia de Dios la que guíe nuestros pasos. Que el Señor les bendiga y que tengan un excelente día. Y no